profesor. Profesor, muy buenos días. Entonces, el tema de hoy es el Open Access y el caso de Aaron Swartz, ¿cierto? ¿Usted cómo definiría el Open Access y cómo nació, qué características tiene? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, en términos generales, el Open Access o el acceso abierto, uno podría definirlo como una filosofía en cuanto a la comunicación científica y en cuanto a la ciencia. Sería como primero. Es una filosofía que lleva a diferentes prácticas que terminan convirtiéndose esas prácticas en diferentes propuestas de plataformas y herramientas, que es de pronto lo que uno más usa. Uno usa las plataformas, las herramientas, pero realmente todo eso tiene de base una filosofía. Uno diría que el acceso abierto o el Open Access es una filosofía que busca que el conocimiento sea más compartido entre las diferentes personas y entre los diferentes miembros de una sociedad, comunidades científicas, países. Eso surge como una reacción a la manera en que se ha ido comercializando la comunicación científica. Es decir, que hay unos grandes monopolios, oligopolios que manejan la comunicación científica, grandes empresas de editoriales, bases de datos, que al estar muy marcadas por la parte comercial, por costos y eso, hacen que muchas personas, sobre todo en nuestros países en vías de desarrollo, no podamos tener acceso como a la misma producción científica que es de la humanidad. Entonces surge como con ese deseo de compartamos más. Y con otro deseo, y es que mucha de la investigación que se hace en el mundo es de fondos públicos, pero cuando se publica terminan en revistas que son privadas. Sí. Entonces de una u otra manera estamos privatizando el conocimiento que es público. Entonces surge como una manera, bueno, listo, pues se publican esas revistas, pero debe quedar otro lugar donde lo que se hizo con lo público, la financiación de eso y las publicaciones que resultan de esas investigaciones queden de acceso público. Entonces es por eso lleva como una filosofía por un lado y lleva herramientas y prácticas. ¿Y usted como qué características le podría dar a este Open Access? Uno diría que pues cuando uno va a las definiciones por las diferentes pues, declaraciones como más recientes pues que arrancan desde el año 2000, 2002, 2003, como esos años, uno diría que es una filosofía que la clave es el acceso y lo gratuito. Es decir, que la gente pueda acceder al texto completo o al contenido completo, porque uno no diría que solo son textos, pero que sea gratuito. Eso es el origen y la filosofía como más fidedigna. ¿Qué ha pasado? Que en todos estos años se han ido dando como híbridos en ese asunto, algunos muy perversos, donde bueno, entonces sí te lo dejamos la parte del acceso completo, pero ya no es gratuito y tienes que pagar al autor, es decir, empiezan a darse como variaciones entre esa lucha entre lo realmente abierto y gratuito y entre lo comercial y un pago. Eso es una lucha que hay en estos momentos. ¿Qué beneficios o qué ventajas le ve usted al Open Access para los investigadores? Eso según como el lugar donde uno se ubique como país, universidad y disciplina. Entonces te voy a hablar como lugar, como país. No es lo mismo unos países que otros a nivel de ciencia. Sí. Y no es lo mismo tanto por la producción que hacen, es decir, la cantidad de publicación, la cantidad de investigaciones, como el hecho de que ellos puedan publicar más y más fácil. Entonces el acceso abierto permite que a investigadores y países que no tienen los mismos recursos puedan acceder a publicaciones que se hacen en otros lugares, que si no hay la opción de pagar grandes bases de datos o comprar libros, y eso sería es la única opción que hay. Entonces eso a nivel de país y como de consultar información. El otro nivel es el de yo visibilizar lo que hago. Nuestros países, nuestras áreas de las ciencias sociales no están en igualdad que otras áreas. Entonces hay dos posiciones, o me quejo frente a eso o hago acciones para hacerlo visible. El tener la producción en acceso abierto permite que con una buena gestión tú puedas dar a conocer tu trabajo en otros lugares, de gente que como no consulta sino bases de datos prestigiosas y eso, pero si tú se lo vas a conocer y el trabajo es bueno, la gente te va a leer, a citar, es decir, tiene como las dos vías, para consultar y para divulgar. ¿Qué elementos piensa usted que han favorecido el progreso de esta filosofía del Open Access? Lo primero es la filosofía propia de Internet. Internet, cuando uno le dice, bueno, para vos Internet es pagando o gratuito. Aunque uno pague la conectividad en la casa, uno Internet lo considera gratuito, porque surgió así.
una red de redes que se conectan y comparten cosas sin costo. Ese es el origen de Internet. Y creo que estas generaciones que hemos ido creciendo con Internet, o los que nacieron con Internet, es el concepto de gratuito, y lo de gratuito está en el acceso abierto. Entonces eso facilita que bueno, hay que compartir. Yo me comparto videos, archivos y eso. La cuestión es que hacerlo lo más legal posible, hacerlo legal, como respetando los derechos de autor y eso. Pero entonces, como la idea no es hacerlo por debajo, es aprovechar todas estas licencias Creative Commons, es decir, hacerlo bien hecho. Yo puedo compartir lo que yo quiera haciéndolo bien hecho. Entonces eso es una parte importante. Listo. Pues se sabe que hay dos vías o dos formas pues para publicar en el Open Access, pues que es la vía verde y la dorada. Sí. ¿Qué nos puede decir como en qué consisten, y también hablarnos sobre el modo híbrido y como qué tanta aceptación ha tenido en relación con estas dos vías? Para el movimiento se dice, bueno, entonces que compartimos gratuito para que sea para todos y el acceso. Entonces, uno es lo que se produce normalmente en las revistas. Las revistas son el medio preferencial de la comunicación científica, los journals pues que se llaman. Entonces ahí nace el movimiento que tiene que ver con la ruta dorada, que es darle el nombre como al acceso abierto, que se hace a partir de compartir los artículos de las revistas, que pueden ser impresas pero generan su sitio web con acceso abierto, o algunas que ya solo existen pues como digital. Entonces esa es la que se llama la ruta dorada. La ruta verde tiene que ver más con los repositorios, que es una institución crea un repositorio para que todo lo que publican sus profesores e investigadores quede en un lugar para que todo el mundo lo pueda consultar. Entonces, los repositorios es la vía verde, pero realmente está pegado a lo institucional o a lo temático. Vamos a crear un repositorio donde estén los trabajos de bibliotecología de todo el mundo, que eso es un repositorio que es el IS, que existe, por ejemplo. Entonces es temático. Lo que más existe son los institucionales. La Universidad de Antioquia creó un repositorio para que estén todos los trabajos de investigación. Cuando digo todos es casi todos, o esa es la perspectiva que es de sus investigadores. Y el otro es que la Universidad de Antioquia puede tener revistas, pero en una revista salen 6 artículos, 2 son de profesores de la universidad y 4 son de otros lugares. Entonces, pero en el repositorio institucional no deben ir los profesores de otros lugares, porque se supone que son los de la institución. En el temático solo van los de un tema. Entonces son como dos maneras de hacer visible lo mismo, pero por canales distintos, por esa diferenciación entre si es institucional o no es institucional. En los repositorios no solo hay artículos, pueden haber libros, pueden haber videos, pueden haber otros tipos de contenidos. En cambio, las revistas publican artículos, pues lo normal. Entonces también eso es como una diferenciación como en el formato. Y en cuanto a a los híbridos, sí. Cuando se habla de los mixtos, más que como en si es verde o dorada, le han ido poniendo nombre, pero eso es como por llamarlo de alguna manera. Se supone que la ruta verde son revistas de acceso abierto que comparten artículos. Lo que pasa es que muchas empresas de estos editoriales se han dado cuenta que eso puede ser un negocio. Entonces, listo, publicamos su artículo, pero si usted quiere que quede en acceso abierto, tiene que pagarnos un valor que puede ir de $10 a $5.000. Hay revistas que cobran $5.000 porque el artículo quede en acceso abierto. Entonces uno dice, pero eso realmente ya no es acceso abierto, porque pues queda abierto en cuanto a que la gente lo pueda consultar, pero la parte de gratuidad ya no está porque se la está cobrando a alguien que en este caso es el autor. Entonces uno dice, ¿cuántos pueden pagar una institución o investigadores pueden pagar $5.000? Pues eso ese es el presupuesto de una investigación nuestra. El autor asume el costo del uso. Hay universidades que lo asumen, otras no, hay otras que ni siquiera han pensado, entonces no hay problema. ¿Y qué tanta aceptación ha tenido en relación con las otras con las vía dorada y la vía verde? No, eso es una pelea que hay en estos momentos. Es decir, porque los híbridos surgen más como aparece lo comercial. Entonces eso está siendo un gran problema porque es como que ya no es lo original del acceso abierto, pero también lo comercial no se puede negar que eso existe. Entonces ahí hay una gran disputa y esa es la pelea en este momento. Eso de cobrar por publicar en abierto se llama el APC, como las siglas en inglés. Eso es una gran discusión. En el mundo en general sí, o sea, si otra vez no estamos volviendo a lo mismo, porque el acceso abierto surge
como respuesta a que las empresas comerciales cobraban suscripciones muy caras de las revistas, o sea que estaban abusando ya, y eso surge desde las bibliotecas, el acceso abierto surge desde las bibliotecas en el mundo, decir, mire, no vamos a pagar más suscripciones, no, venga, trabajemos con nuestros autores para que las revistas sean abiertas, es decir, es un movimiento no comercial. Los comerciales están tratando de aprovecharse como de esa parte, entonces eso es una pelea que hay en este momento. ¿Usted piensa o cómo cree que se podría promover el Open Access? Pienso que se puede promover en cuanto a qué es lo para uno, para qué publica. O sea, se han olvidado preguntas básicas por la misma dinámica, es decir, uno publica para qué, para que otros lo lean. Esos otros, ¿quiénes son? Entonces esas preguntas que son como tan sencillas, hay veces ya los profesores investigadores no se las están haciendo, porque lo que importa es el prestigio, o si publico allí eso después me van a dar una retribución económica, puntos o algo. Se olvidó que puede que el lugar donde yo voy a publicar es una revista muy sencilla en tal lugar, porque ahí es donde me leería más la gente. Hay veces lo que preocupa es, yo publico allí porque esa está de más prestigio, no me importa si después me leen o no me leen. Eso se ha ido perdiendo. O sea, se pierde el sentido de para qué se publica. De investigar. Se publica uno publica para que lo lean, pues, para que los que les interesa les pueda servir y eso. Pero como todo eso comercial ha ido generando como un montón de prácticas que hay veces donde más me leen es la mejor revista y, o sea, hay veces coincide, pero otras veces se vuelve como un juego muy comercial que las universidades, los investigadores han caído y a veces no se dan cuenta. El acceso abierto busca que por lo menos no se pierda lo original que es de la bibliotecología y en general el acceso universal al conocimiento, eso es propio de la bibliotecología. Entonces, en cuanto a ese sentido de que es posible que esta filosofía del Open Access pierda como ese sentido de acceso abierto, de pronto usted conoce o sabe de alguna norma nacional o internacional que digamos promueva esta filosofía. Mira, en Colombia el tema estaba muy quedado, por decirlo así. En el último año volvió a aparecer algo que se llama el Sistema Nacional de Acceso Abierto, buscando que algo que se creó hace unos años, que participamos algunas universidades y profesores, que se creó la Biblioteca Digital Colombiana, que era una propuesta de crear como un gran lugar donde recogiera todo lo que había en las universidades y que pudiéramos consultar todos. Ese proyecto surgió, funcionó, pero llegó un momento en que ya lo de la sostenibilidad y lo tecnológico lo paró, porque eso hay alguien del Estado que lo tiene que sostener, que en ese momento era Renata. Como hubo problemas, se paró un tiempo, dejó de funcionar, incluso la gente a veces no conoce que eso existe, y ya ha vuelto a nacer y en este momento se está teniendo un buen impulso. O sea, que se supone que todas las universidades se deben unir al sistema nacional, pues a través del ministerio y de Renata. Eso va a hacer que todas las universidades, sus repositorios los tengan que conectar. Y el sistema nacional se conecta con un proyecto de Latinoamérica que se llama La Referencia, que es conectar a todas las bibliotecas nacionales digitales, por llamarlo así, entre todas, y uno pudiera consultar en un mismo lugar todo lo que se publica en cualquier lugar de América Latina como en este tema. Ahí estaríamos hablando de los repositorios institucionales. Sí, nuevamente es por el lado de los repositorios institucionales, que es este proyecto del Sistema Nacional de Acceso Abierto, que se conecta con La Referencia, que es el de todos los de América Latina, y La Referencia se conecta con el mundial, es decir, como la posibilidad. Pero eso es por la ruta que llamamos verde. Sí. Por la ruta dorada sigue siendo cada revista por su lado, por llamarlo así, o proyectos como Cielo, Reali, que tratan de reunir revistas de todos nuestros países y tenerlos como en un gran repositorio, sea que el texto esté completamente ahí directamente pues en esos repositorios, o que lo que haga es conectarla a los repositorios pues, institucionales. Entonces uno lo que ve es que hay pues como esas tendencias en Colombia. Lo que pasa es que en Colombia estamos más quedaditos. Hay países de América Latina como Argentina que están muy avanzados, tienen muchas cosas, pero ahí se está pues como caminando. ¿Qué debe hacer un investigador, un docente, incluso un estudiante para publicar en Open Access? No, por ejemplo en bibliotecología hay un repositorio temático que es el IS, puede publicar el que quiera, es pues hacer un buen trabajo, llenar lo mínimo que es tener título, palabras claves, abstract, pues como lo mismo que tiene cualquier trabajo, y subirlo a un repositorio temático como él puede hacerlo cualquier estudiante. Y ya a nivel institucional, pues ya si tú estás vinculado con la institución, pues es seguir publicando, pero buscar publicar
ojalá en revistas de acceso abierto. Y si quieres publicar en revistas comerciales, pues eso es una decisión muy personal, pero por lo menos que el trabajo original antes de llegar a esa revista quede en el repositorio institucional. Eso llaman los preprint, porque no tiene sentido que nosotros investigamos con dineros públicos, hacemos artículos con dineros públicos, después lo mandamos a una revista que es comercial y esa revista después para consultar nosotros mismos ese artículo, si no tenemos la suscripción impresa, entonces no lo podemos leer. Si no tenemos la base de datos no lo podemos leer, pero el artículo lo hicimos nosotros con todo nuestro dinero y nuestro tiempo. Entonces, bueno, hágalo por allá, que porque esa revista tiene más visibilidad y todo eso no es problema. Pero por lo menos que el artículo original, que es el Word que todos mandamos cuando vamos a publicar, quede en el repositorio institucional. No es lo mismo, pero por lo menos uno consulta la más... O sea, es decir, todos podríamos conocer lo que estamos haciendo. Eso sería como lo que en algunas universidades ya lo están obligando. En esta universidad esperemos que este año va a salir la política y reglamento y va a buscar que eso sea así. Es decir, si se hace en la universidad tiene que quedar mínimo ahí. Ya usted después decida cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, es una decisión que se deja libre. Pero que esté en un lugar todo debe ser el repositorio institucional. Eso en cuanto a los investigadores, pero digamos los usuarios, ¿de qué manera pueden contribuir a una política de la filosofía del Open Access, o digamos el mismo usuario pueda contribuir a hacerlo más dinámico y seguro? Yo pienso que ya los usuarios lo hacen porque estamos en lo que hablamos antes, y es la filosofía del gratuito y compartir. Y ese es lo mismo. Por ejemplo, uno le dice, ¿tú comprarías la suscripción de un periódico por internet? No, la respuesta es no, es que internet es gratis. Nuestra concepción de internet es gratis. Entonces ya los usuarios de por sí lo están presionando y se van creando plataformas para eso. La idea es que sean plataformas lo más legalmente posible. Por ejemplo, en este momento hay una que tiene mucho nombre, que es SkyApp, que realmente es un repositorio de artículos científicos guardados en un lugar pero sin haber pedido permiso. Entonces, que es el mismo problema que tuvo Aaron Swartz, que además pues porque la historia termina muy trágico. Muy trágico. Es porque él crea el espacio y después una de estas grandes empresas lo demanda y la presiona a una persona joven, todo lo que le dio a valer. Es decir, esa presión es la que lo lleva a tomar una decisión pues como muy trágica, porque es que iba para la cárcel. Entonces es como, bueno, tratemos de hacerlo lo que legalmente se puede hacer, porque es que ya hay maneras de hacerlo más legal. Las licencias Creative Commons y eso es una manera de, pongámoslo en abierto, pero sin perder la legalidad, para evitar pues, que eso genere problemas como lo que puede ocurrir. Lo que pasa es que es una pelea, es decir, las empresas comerciales no quieren perder su negocio, pero el mundo y los usuarios estamos pensando más en lo abierto y gratuito. Entonces eso son como una lucha de empresas con personas o movimientos. Hay algunos que piensan que esta filosofía del Open Access nace con Aaron Swartz. ¿Realmente es así o qué nos puede decir más sobre este autor? Yo pienso que eso nació con las bibliotecas. Las bibliotecas siempre han tenido claro que el conocimiento es un derecho universal, el acceso universal a la información, pues o sea, la UNESCO, las Naciones Unidas, eso se ha hablado desde hace muchos años. ¿Qué es lo que hace este personaje? Es que lleva esa filosofía al mundo de lo digital y genera como un gran lugar, impacto, todo lo mediático que se generó. Y entonces eso genera como un quiebre en el mundo de lo digital, y a partir de ahí es más evidente como la pelea que hay, porque incluso llega a eso, a estrados judiciales, demandas y todo el asunto. Entonces se da cuenta uno. Pero eso mismo está el caso del muchacho colombiano que también está demandado y que puede irse para la cárcel porque compartió una tesis. Entonces mira que lo que ocurrió hace unos años está volviendo a ocurrir. Es decir, eso es un asunto que está ahí, entre lo abierto y no abierto, entre respetar los derechos de autor o no respetarlos, que hay que respetarlos, pero lo abierto no los irrespeta, lo que pasa es que hay que hacerlo bien. ¿Y cuál es como la mayor barrera que ponen los investigadores al Open Access? Pues, ¿cuál es precisamente, hablando de eso, lo que da más dificultad? La mayor barrera es la ignorancia. Es decir, cuando uno hace una encuesta en profesores, por ejemplo, de esta universidad que lo hicimos, uno se da cuenta que no saben qué es. Y lo que saben es chismes.
porque las mismas empresas comerciales se han encargado, durante muchos años ellas se encargaron de decir todo lo que esté en abierto es malo, no es bueno, no es científico y tal cosa. Como esa pelea la perdieron, o sea, porque la gente lo utiliza, la gente prefiere ir a Google Scholar que ir a una base de datos por muchas razones, por facilidad, por tiempo, por lo que sea. Ellos se dieron cuenta que la pelea la perdieron. Entonces después de 10 años de denigrar del asunto, son ellos los que están ahora comprando los de acceso abierto. Entonces, por ejemplo, muy llamativo, durante 10 años criticaron, dijeron que lo que no era ahí era bueno, y después una de esas empresas compra Mendeley. Y ahorita, sí, ayer acaba de comprar el mayor repositorio de ciencias sociales en el mundo, lo compró. Entonces, ¿cómo así? Si eso era bueno o no era bueno, porque durante muchos años dijeron que lo que no había era bueno, y ahora vienen y lo compran. Entonces uno se da cuenta que no es así. Es decir, que en lo abierto hay cosas buenas y cosas malas, que en lo que está impreso y comercial hay cosas, es decir, eso no es garantía de lo uno y lo otro. Entonces es como la dificultad. Pero eso no es como una ruta que paso a paso está llevando a que esta filosofía llegue a su fin y que se vuelva realmente comercial. El gran peligro es que los comerciales tienen con qué hacerlo. Cuando digo con qué hacerlo es dinero, recurso humano y tecnología. Es decir, hacer una gran base de datos como Web of Science Scopus implica muchos años, mucho trabajo y son bien hechas, o sea, uno no puede criticar. Lo que pasa es que tienen problemas de que no todo el mundo está ahí, no todos los países están ahí, pero eso está muy bien hecho. Eso es el gran peligro. El gran peligro es que los comerciales pelearon muchos años con lo abierto y lo denigraron. Perdieron la pelea, entonces ahora la estrategia cambió y es todos los movimientos mixtos. Bueno, entonces aprovechemos lo abierto y volvamos lo comercial. Entonces el APC es volver comercial, lo publicar en revistas que supuestamente quedan abiertas, pero te estamos cobrando. O sea, en vez de cobrarle a las bibliotecas, ya le cobran a los autores. Es lo mismo, están cobrándole a un alguien. Y si el autor no tiene con qué pagar, entonces no se lo publicamos. Entonces ya volvió lo comercial y se pierde como eso. Y en el mundo de los repositorios está pasando lo mismo. O sea, la amenaza en la ruta dorada es el APC para el acceso abierto. Y la amenaza en la ruta verde es la compra de grandes repositorios por estas empresas comerciales que ya se está viendo o la compra o el asocio, pero cuando tú eres socio en igualdad de condiciones no es problema. Entonces uno dice Cielo se unió con Thomson, pero no perdió, pero cuando tú ya te empiezas a perder, pierdes autonomía, es decir, esa es la gran pelea. Como que estamos creciendo por un lado, pero los comerciales están haciendo, entonces realmente no se sabe para dónde va. Profe, ¿usted sí cree posible realmente pues que ese movimiento se acabe? Porque entonces, ¿qué pasa? No creo que se vaya a acabar. El problema es que genera movimientos como de contracultura. Entonces empiezan a aparecer SkyHub. No es, o sea, porque realmente es ilegal. Es decir, ahí está haciendo algo que no se debería hacer por los derechos morales. Incluso pues no solo son los patrimoniales de estas empresas, como los morales, porque pues hasta el autor debería dar permiso si quiere que esté o no esté, no que cualquiera me lo suba. Pero cuando usted empieza a apretar por un lado, siempre va a haber un movimiento contrario, que la idea es que no tendría que hacerse así, pero si los comerciales van capturando y capturando más, va, porque la gente no va a perder la filosofía que es que Internet es gratuito. Por ejemplo, ¿qué pasó con WhatsApp? WhatsApp iba a cobrar, cobró, aunque fueran $1. No, eso no es sostenible porque no es la filosofía de Internet del mundo actual, es compartir gratuito. ¿Qué tiene que hacer? Modificar el negocio. Gano por publicidad, es gratuito hasta aquí y si tú quieres un poquito más, entonces ahí sí pagas, pero es gratuito lo fundamental, entonces usted verá si paga o no. Por ejemplo, nuestras revistas, que usted puede leerlo de semana, pero si quiere leer informes semana, pues pague ahí. Entonces uno dice, bueno, pues uno puede entender que también tienen que vivir de algo, es un negocio, pero no que todo 100% sea negocio, ahí es donde la gente no va a aceptarte eso. La cuestión es como el uso, como decía el profe, hay cosas que ya rayan con lo ilegal y entonces va a seguir pasando, es decir, realmente en el mundo de la comunicación científica no se sabe qué va a pasar porque está teniendo muchos movimientos. Después de tener más de, uno diría, la primera revista científica es de 1600, entonces tuvimos unos 400 años donde todo era como muy estable, no hubo grandes cambios, para tener unos 30 años donde todo cambia y todos los días son cosas distintas, entonces no se sabe para dónde vamos. Profe, sobre las declaraciones ya que hay de Berlín, Bethesda y Budapest, que no, son como buenos propósitos que se han hecho, han guiado como al movimiento del acceso abierto de cómo se hace.
pienso que en estos tiempos seguramente próximamente va a salir otro gran evento y una gran declaración por esas dos grandes amenazas. Porque, es decir, cómo no perder lo original, pero yo pienso que tampoco se puede cerrar uno a otras formas híbridas. El problema es que lo híbrido se termine volviendo como más tendiente para un lado que para el otro. Es decir, cuando el híbrido es 50-50 uno puede aceptar, pero cuando el híbrido es 90-10 ya eso no es un híbrido del todo. Entonces ese es el gran. Yo pienso que rápidamente va a haber otro gran evento, otra gran declaración donde a esas dos grandes amenazas diga, bueno, ¿con qué vamos a hacer? ¿Y a qué nos comprometemos y a qué no nos comprometemos? Pero va a seguir la pelea, es decir, la pelea no va a terminar, porque el problema ya no es el acceso, la pelea está en el gratuito, no gratuito. Y sobre la semana que se ha venido celebrando del Open Access, ¿qué otros aportes se podrían hacer como para hacerlos más fructíferos? No, hay una parte que en las semanas del Open Access uno puede contar lo que se está haciendo, que el repositorio, pero realmente la gran necesidad es la formación de investigadores, es decir, que lo que se está hablando como gestión de la visibilidad científica, identidad científica digital, o sea, los profesores investigadores no saben, pero no saben no solo en Colombia, no saben en general en el mundo. Es decir, porque los investigadores reconocidos son investigadores del siglo XX, no del siglo XXI. Es decir, se formaron en el siglo XX. Entonces muchos usan lo mínimo de internet. Es decir, todo esto nuevo y ResearchGate, Google Scholar, todas esas, hay gente que no lo ve ni necesario y tal cosa. Entonces, solo las nuevas generaciones se van a ir dando cuenta de que eso es necesario y hay que formar. Es decir, la formación en alfabetización científica, que sería un nombre, o en gestión de la identidad científica, el nombre, pero o sea, las bibliotecas deberían ayudar, que además son el lugar que debería hacerlo, ayudar a los investigadores a entender qué es todo eso que está pasando, porque no lo saben, y los que lo van sabiendo se van destacando. Entonces es ver que sí se puede, que tiene muchas posibilidades. En cuanto a esta alfabetización, normalmente en la semana en la semana del Open Access se vuelve a las mismas capacitaciones de investigación que siempre llevan las bibliotecas constantemente. Pues que es lo del repositorio, lo de... No, yo creo que las bibliotecas sí, hay bibliotecas de bibliotecas. Sí. Yo pienso que también depende del director y de los que manejen las bibliotecas, si son como muy tradicionales o se quieren abrir a todo lo nuevo. Pero igual eso lo va a ir presionando el medio. Es decir, porque la biblioteca, si no lo hace la biblioteca, ¿quién lo hace? Lo hace otra dependencia. ¿Y quién perdió la oportunidad? La biblioteca. Entonces ahí tiene que ver mucho en que hay bibliotecas que están haciendo cosas muy valiosas y que están formando sus investigadores y tienen repositorios muy bien hechos. O sea, no se quedan solo en crear un repositorio, sino que tienen las dos estrategias. El acceso abierto desde una biblioteca debe ser poner los medios, que serían los repositorios, los lugares, y poner la formación. Si hace esas dos cosas lo está haciendo bien, si hace una de las dos le está faltando la otra. No, profe, ya como una síntesis o algo que nos quiera concluir. No, como una síntesis y pensando en que es para el curso que les están viendo, sí, es que la transferencia de información hay que quitarla de lo tradicional. No es que lo tradicional esté mal, sino que cambió. Entonces, si el ciclo de transferencia tiene varios agentes, componentes, es pensar que ese mismo ciclo puede estar transversalizado por el acceso abierto. Entonces los investigadores pasan después, ya todo eso, incluso ya, por ejemplo, yo no hablo de ciclo, sino que se habla más de red de transferencia de información. Porque antes yo era un investigador y tenía que dar toda la vuelta en el ciclo para publicar. No, yo ya puedo ser un investigador, una plataforma y publiqué. Y no pasé ni por editor, ni por distribuidor, ni por librería, ni por biblioteca, ni por ninguno de los otros pasé. Ese es el mundo de la comunicación científica, con lo bueno y lo malo, porque tiene sus cosas buenas y sus cosas malas en las prácticas. Entonces, los bibliotecólogos es el llamado a que estén atentos y que hay campo laboral, posiciones políticas, científicas, es decir, que eso es un tema que es candente en estos momentos. Entonces sería como la invitación a formarse, a aprender más al que le guste eso. Incluso, por ejemplo, no es solo como en catalogación, bueno, entonces los metadatos y todo eso es como el mundo de lo digital y está unido al acceso abierto. Eso no quiere decir que lo que hemos hecho tradicionalmente con los libros impresos, la revista, eso se pierda, no, esos dos están conviviendo en estos momentos. Entonces hay que formarse para las dos cosas, pues.